Hola, saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a la Escuela de Ministerio Ministros de Fuego del Último Tiempo. Quien les habla, el pastor Guillermo de León, pastor del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Ruach de Gloria. Cielos abiertos para tu vida. Es un gusto, es una gran bendición poder saludarte, poder llevar esta clase en el día de hoy. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a estar viendo la clase o el capítulo número 11. Amén. Y antes de darle curso a la clase, te invito a orar para darle gracias a Dios. Padre de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos. Gracias por la oportunidad de ser tu vaso, tu instrumento de bendición para tu pueblo, Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra. Señor, glorifícate en cada palabra, en cada enseñanza. Mira las personas que reciben este contenido, Dios. Edifícales, bendíceles, renuévales, fortaléceles. Dale sabiduría, retentiva, conocimiento, comprensión, Dios mío, análisis. Ayúdalos en sus debilidades, Dios. Me abandono en tus brazos, Señor mi Dios, para que sea usted usándome como ese instrumento en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues bueno, amados, el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo número 11. ¿Y cuál es el capítulo número 11, Pastor Guillermo? Exponiendo la palabra de Dios con poder y elocuencia. Escuche bien, exponiendo la palabra de Dios con poder y elocuencia. Amén. Texto base, Isaías 55:11 dice: Mi palabra no volvió a mí vacía, sino que hizo lo que yo quise, y fue prosperada en aquello para que la envié. Tenemos que entender, amados, que la predicación es una profesión, ¿sí? Y la profesión se consigue con trabajo, con tiempo, con dedicación. Cada vez que un hombre y una mujer de Dios, pues, se preparan y lo hacen constantemente, pues van perfeccionando el arte. Amén. Y de eso se trata la predicación. Cada vez que nosotros nos preparamos, nos capacitamos, nos entrenamos, nos equipamos y lo hacemos, generamos conexión, generamos experiencia, generamos credibilidad, generamos más conocimiento, pero a la vez también más experiencia. Y de eso se trata el arte de la predicación. Un sermón tiene que estar bien, tiene que tener un buen contenido, tiene que tener una buena estructura para poder tener un mayor enfoque, un mayor alcance y una mayor claridad de lo que se está impartiendo o enseñando en el nombre poderoso de Jesús. Por eso le he colocado a este capítulo exponiendo la palabra de Dios con poder y elocuencia. Amén. Declaración profética. Cierra tus ojos allí, por favor, y repita conmigo: soy un instrumento en las manos de Dios. Expongo su palabra con claridad, autoridad y poder, y el Espíritu Santo confirma el mensaje con transformación de vidas. Gloria al Señor para siempre, porque Dios es bueno. Amén. El anhelo, el sueño, el deseo de Dios, amado, es que nosotros seamos predicadores potenciales, predicadores equipados, predicadores eh, preparados para toda buena obra, en el nombre poderoso de Jesús. Uno de los llamados más altos del ministerio es exponer fielmente la palabra de Dios. En un tiempo donde abundan discursos motivacionales sin sustancia espiritual, Dios está levantando ministros que predican con fuego, verdad y revelación, no solo con palabras persuasivas, sino con respaldo del Espíritu Santo. He allí el dilema. Muchos predican, pero pocos son respaldados. Cabe destacar que la mayor importancia aquí es que el cielo nos respalde, que el Espíritu Santo esté en medio de esa enseñanza. Amén. Porque la presencia de Dios es la que libera, la que sana, la que restaura, la que convence, la que edifica a través del mensaje, en el nombre de Jesús. Tenemos que tener eso en cuenta. La palabra de Dios no necesita ser adornada, necesita ser revelada, entendida y aplicada. Cuando es expuesta correctamente, produce convicción, arrepentimiento, sanidad y transformación. Amén. Punto número 2.
¿Qué significa exponer la palabra, Pastor Guillermo? ¿Qué significa exponer la palabra? Exponer la palabra no es solo leerla o citarla, sino explicarla correctamente, interpretarla conforme a su contexto. El problema de muchos es que predicamos en texto, no con contexto. Y son dos cosas totalmente diferentes. En texto es leyendo lo que, valga la redundancia, lo que está escrito en la palabra. Pero con contexto es ubicarme en tiempo, espacio, cultura, por qué se dijo, en qué momento se dijo, para qué se dijo, cuál es el objetivo de esto. Amén. Esa es la gran diferencia de un predicador que maneja contexto, una predicación con contexto. Amén. Aplicarla a la vida del oyente. Permitir que el Espíritu Santo la vivifique. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura usar bien la palabra de verdad. Si dice de verdad es porque hay una palabra de mentira. Entonces dice, procura usar bien la palabra de verdad. La exposición bíblica correcta honra a Dios y edifica al pueblo. Todo lo que nosotros hagamos, amados, en la obra del Señor, en el ministerio, es para bendecir al pueblo. Amén. Y glorificar el nombre de Dios. De eso se trata esto. Punto número 3. Palabra y espíritu, un binomio inseparable. Lo repito. Palabra y espíritu, un binomio inseparable. La palabra sin el espíritu se vuelve letra muerta. El espíritu sin la palabra se vuelve misticismo y desordenado. Tienen que ir de la mano. ¿Sí? Ambos van de la mano. Primeramente, Dios es un Dios de orden. Dios fue quien estableció el orden. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Sí? Cuando Dios establece un tiempo en la vida de alguien, Dios lo que primero hace es ordenar. Amén. Ordenar. Cuando predicamos un mensaje, Dios desea, anhela de que nosotros lo hagamos en el orden correcto. Amén. Con conocimiento de lo que se está impartiendo, pero dependiendo del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. La exposición bíblica correcta honra a Dios y edifica al pueblo. Número 3. Palabra y espíritu, un binomio inseparable. La palabra sin el espíritu se vuelve letra muerta. El espíritu sin la palabra se vuelve misticismo desordenado. Segunda a los Corintios 3:6 dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. El ministro de fuego del último tiempo debe predicar, número 1, con fundamento bíblico sólido, bajo la unción del Espíritu Santo, con dependencia total de Dios. Cuando la palabra y el Espíritu se unen, el cielo se manifiesta. Cuando la palabra de Dios y el Espíritu se unen, el cielo hace acto de presencia en lo que hacemos. También hay respaldo divino en el nombre de Jesús. Punto número 4. El poder de la palabra predicada. La predicación bíblica produce fe, según Romanos 10:17. Convicción de pecado, según Juan 16:8. Liberación espiritual, según Juan 8:32. Y transformación de vidas. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, pero también es eficaz. Gloria a Dios para siempre. Un ministro no habla para entender, sino para transformar. Gloria a Dios. Número 5, elocuencia más que buen hablar. Escuche bien esto. Elocuencia más que bien hablar. La elocuencia bíblica no se basa solo en habilidades oratorias, sino en claridad, orden, convicción y autoridad espiritual. Pablo declaró algo poderoso en 1 Corintios 2:4 y fue lo siguiente: mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Esa es la gran diferencia entre un hombre de Dios que predica con palabra y con fuego
a uno que simplemente predica palabra, amén, y sin el Espíritu, y a uno que simplemente predica el Espíritu pero sin palabra. No, tiene que haber un orden, una estructura en la predicación, en el mensaje que nosotros manejamos, eh, pero también tiene que haber dependencia y respaldo del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está en el asunto, pues obviamente el mensaje puede ser muy bonito, puede ser muy adornado, puede estar bien equilibrado, bien trazado, pero sin el Espíritu Santo, amado, va a carecer de poder. Amén. Va a carecer de evidencia sustancial, porque el poder de Dios es quien transforma, es quien confronta, es quien liberta, en el nombre de Jesús. La verdadera elocuencia fluye cuando el mensaje nace en la intimidad con Dios. Punto número 6. Preparación del mensaje. Un mensaje poderoso requiere preparación espiritual y responsable. Escuche bien esto. Un mensaje poderoso requiere preparación espiritual y responsable. Punto número A, oración. Todo mensaje debe nacer en la presencia de Dios. O sea, antes de usted predicar, yo antes de predicar tengo que ir ¿dónde? Al hermano, al pastor, al hermano, al vecino a preguntarle qué voy a predicar. No, tenemos que ir a la presencia de Dios y consultar qué es lo que yo voy a predicar y cómo lo voy a predicar. Amén. En el nombre de Jesús. Ese es el punto más importante. Oración. Amén. Dependencia de Dios. Ir a los pies del Señor en oración para pedir dirección de qué es lo que se va a predicar. Punto número B. Estudio bíblico. El ministro debe escudriñar las escrituras con diligencia. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Ya tenemos la dirección del Espíritu Santo. Ya fuimos a la oración. Amén. Ahora viene la preparación del estudio. Tengo que ir a la escritura, que Dios me revele, que Dios me muestre en qué cita ubicarme, qué cita bíblica. Gloria al Señor. Y escudriñar en ellas. Después que ya lo tengo claro, el Señor me revela qué cita bíblica voy a predicar, cuál es el texto base. Entonces yo tengo que indagar en ese estudio, indagar en la palabra, complementarla con un estudio profundo. Amén. Leer contextualmente en el nombre de Jesús, ubicarme en el tiempo, en el espacio, en la cultura. Gloria a Dios para siempre. Aquí podemos aplicar teológicamente, se usa mucho la hermenéutica, pero también la exégesis, ¿sí? El contexto te ayuda a ubicarte en el espacio, en el tiempo, en la cultura, por qué se hizo esto, para qué se hizo esto. Todo en la Biblia tiene, amado, un enfoque, todo tiene un porqué, todo tiene eh, una aplicación, el por qué se llevó a cabo, por qué se dijo X palabra, todo tiene una explicación, amén. Y podemos entender a través de la hermenéutica, a través de la exégesis, a través de ubicarme en contexto, yo puedo entender más claramente un texto que está oscuro, lo voy a aclarar aplicando hermenéutica, aplicando exégesis, aplicando el estudio en el nombre poderoso de Jesús, amén. Punto número C, dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, te lo dije anteriormente. Amén. Dependencia total del Espíritu Santo de Dios. Punto número 7. Errores comunes en la exposición bíblica. Algunos errores frecuentes son sacar textos fuera de contexto. Escuche bien esto. Sacar textos fuera de contextos. Que no tiene nada que ver un texto. Hay uno cuando está estableciendo una predicación, nosotros buscamos paralelismos. ¿Y qué es un paralelismo? Paralelismo, pastor. Es buscar un texto que hable de la misma frecuencia de la cual yo voy a predicar. ¿Sí? Un texto que fortalezca, que apoye, que acompañe al texto base en el cual yo estoy basando mi predicación. Pero ese compendio de textos paralelos tienen que ser cónsonos con el texto base en el cual estoy predicando. No puede ser difuso, tiene que ser conciso, preciso y claro. Amén, en el nombre de Jesús.
Por eso algunos errores frecuentes son sacar textos fuera de contexto, predicar experiencias personales por encima de la palabra. Podemos testificar, podemos contar cierta experiencia, pero tiene que ir acorde al mensaje que se está predicando, sin restarle la importancia, el respeto, la honra, el valor a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios siempre tiene que ser primordial, tiene que ser primero. Buscar aplausos en lugar de transformación. Eso es un error tremendo. La gente busca aplauso en lugar de transformación. Usar el púlpito para opiniones personales. El púlpito no es para debatir opiniones personales, es para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Segunda Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. El púlpito es un lugar santo, no una plataforma de exhibición ni de mercadería. Es un lugar santo, merece respeto, merece honra, porque allí es donde se está ministrando la presencia de Dios y su palabra. Punto número 8. La autoridad espiritual en la predicación. La autoridad no se grita. Tenemos un mal concepto de lo que es una autoridad. Muchos piensan cuando ven a una persona gritando que es iracunda, dicen, este tiene autoridad. Esta persona tiene autoridad. No, yo le digo las verdades a quien sea, cuando sea, no tengo, me disculpa la palabra, no tengo pelitos en la lengua para decir, no, eso es falta de respeto, falta de educación, ¿sí? Y falta de madurez. Una persona con autoridad, amado, no grita. Una persona con autoridad corrige en tiempo, en fuera de tiempo, con amor, con mansedumbre. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. Amén. Tenemos que entender que la autoridad no es gritar. La autoridad no es señorearse de la gente. No, no es así. La autoridad espiritual en la predicación. La autoridad no se grita, se manifiesta. Proviene de una vida alineada con Dios. Mateo 7:29 les enseñaba como quien tiene autoridad. Los discípulos, los fariseos, las personas que escuchaban el mensaje de Jesús decían, este predica diferente, no como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Amén. Y no gritaba, sino que la autoridad es un respeto, es un orden que se establece cuando un hombre y una mujer de Dios abre la boca. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Cuando el ministro vive lo que predica, sus palabras penetran corazones. El Espíritu Santo respalda el mensaje. La congregación responde con fe. Punto número 9, activación espiritual. Amén. Te voy a dar un ejercicio práctico para esta semana y después este punto, capítulo número 11, lo vamos a desglosar con más profundidad en el nombre de Jesús. Amén. Activación espiritual, ejercicio práctico para usted. Prepare un bosquejo bíblico sencillo. Esa es una tarea que les voy a asignar en este momento. Usted me la va a enviar. Amén. De todas maneras, en el examen que vamos a colocar usted, yo le voy a dar las pautas para que usted me envíe por allí un bosquejo bíblico sencillo. Amén. En el nombre del Señor. Ore antes de exponerlo, pidiendo dirección al Espíritu Santo. Preséntelo con fe y dependencia de Dios. Acto profético. Coloque su Biblia en sus manos y declare, la palabra de Dios fluye en mi boca con poder. Repítalo conmigo, usted va a hacer un acto profético, va a tomar la palabra de Dios, la Biblia, y va a decir, gloria a Dios para siempre. Coloque su Biblia en sus manos y declare, la palabra de Dios fluye por mi boca con poder. Amén, créalo en fe. Esto es un acto profético. Todos los actos proféticos que hagamos tienen que ser en fe para que tengan resultado. En el nombre de Jesús, amén. Y culmino en este punto, amados, en el punto número 10, con preguntas de reflexión, como siempre culminamos con preguntas de reflexión. Amén. Número 1,
¿Predico desde la revelación o desde la costumbre? Esto es un tema profundo. Me gusta mucho este punto número uno, porque hay gente que predica desde la costumbre, desde ver patrones de otros, no desde la revelación. La revelación cambia todo el panorama, cambia el esquema, la proyección, todo. ¿Predico desde la revelación o desde la costumbre? Punto número dos. ¿Dependo más de mi preparación o del Espíritu Santo? Punto número tres. ¿Mi predicación produce transformación en quienes me escuchan? Gloria al Señor. Amén. Poderoso esto. Poderoso, amado. Poderoso. Poderoso de verdad. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este capítulo número 11. Amén. Exponiendo la palabra de Dios con poder y elocuencia. Cualquier duda, cualquier pregunta, está el grupo de WhatsApp de Ministros de Fuego del Último Tiempo. No dude, amado, esa plataforma está para preguntar, para exponer, para enviar tareas, para todo. Úselo, dele uso correcto y pregunte lo que desee por ese medio concerniente a la escuela de ministerio. Amén. Y gustosamente pues le voy a estar respondiendo en el nombre de Jesús. Que el Señor te guarde, que el Señor te prospere, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones. Quien te habló, el pastor Guillermo de León, facilitador de esta escuela de ministerio, ministros de fuego del último tiempo. Shalom Ubrajot. Hasta la próxima.